Estaba viendo el podcast de Tyson, podcast que hace Tyson de, creo que se llama Hotboxing, que estaba haciéndolo con, creo que Piven, Jeremy Piven, y que estaba como invitado especial Bill Burr. Estaba viendo ese podcast, creo que dura como 2 horas, 2 horas y media. Y fíjate que lo empecé a ver y de ahí en adelante empecé a ver más contenido relacionado con Bill. Sí, empecé a ver como más sus... Bueno, desde antes yo ya venía viendo lo que son sus especiales, o por lo menos esos fragmentos de 15 20 minutos que aparecen en YouTube, donde pues él básicamente hace a veces en su propio podcast, o a veces cuando está haciendo algún especial grabado, o cuando está haciendo algo en especial referente a la comedia. Y me ponía a ver el hecho de que Burr se hace famoso o sea, él venía haciendo la típica comedia que todo comediante hace, pues sí, comedia que comediante hace, ¿no? Como difícil no hacer comedia siendo comediante. Pero, pero antes de volverse famoso, él hacía su típica, bueno, el típico monólogo que hace todo comediante, ¿no? Habla sobre algo banal, intenta que la gente se ría, así más. Pero lo curioso es que él se vuelve famoso porque en un evento, creo que en Filadelfia, si no estoy mal, llega y de la nada él empieza en ese evento, creo que eran como 4 o 3 horas, y él era de los últimos que aparecía en el escenario. Pero durante todo el evento el público abucheaba a los comediantes o no les ponía cuidado o los insultaba sin mayor problema. ¿Sí? Y eso obviamente, pues digamos, a los comediantes no les venía muy bien que digamos. Y llega y un momento sale Burr cuando le tocaba ir al escenario y en vez de seguir con el típico monólogo de siempre, decide dar un giro de 180 grados y empezar él a insultar al público. Pero no el típico insulto de barrio, el típico insulto, simplemente insultar sin más, sino que volvió su acto, o volvió esos 11 15 minutos que estuvo en el escenario, los volvió y en vez de hacer un monólogo de comediante normal, utilizó esa forma de insulto que tenía cierto sentido, porque al final él comentaba que estaba enojado porque pues cómo iban a abuchar o cómo iban a insultar a los demás comediantes, pero encontró la manera de insultar, hacer reír y descargar energía, esa energía negativa que él tenía. Y desde ahí él se vuelve famoso por ese evento, ¿sí? De insultar al público. Y al final, pues incluso más allá de los insultos, él se va aplaudido y creo que fue el único que se fue aplaudido ese día. Y les tiraba, les decía de todo, les decía desde su madre hasta abajo y de que se iban a morir y demás. Y después de eso él se va y es por eso que empieza a ser famoso. Y es precisamente por eso que quería hablar de Burr, porque como en algún video comentaba de Chappelle, Chappelle representa esos pocos elementos de alguna manera libres que quedan, que pueden decir lo que piensan de la manera que lo pueden hacer. En el caso de Chappelle lo hace de una manera calmada, articulada y tranquila de algún modo, y que puede decir lo que quieran, a criticar a quien quieran, haciéndote reír y no tiene ningún tipo de problema. Sí pueden, desde los homosexuales hasta los transgéneros, bueno, el LGTBI, todo ese tren, pasando por el tema racial o el tema de color de piel en Estados Unidos, pasando por cualquier cantidad de cosas y pueden decirlo de la manera que quieran. Y no tiene ningún tipo de problema. Y Burr, yo creo que representa la otra faceta, porque al Chappelle ser tranquilo y calmado, Burr es completamente lo contrario. Y le suma al hecho de que Chappelle se caracteriza por hablar de drogas o de marihuana, del color de piel, de lo de blancos y negros, de lo LGTBI y ya. Mientras que Burr habla de los gays, de las mujeres y más que de drogas como tal, habla de alcohol. O sea que es otro aspecto distinto al que habla Chappelle. ¿Sí? Es otro, entre comillas, terreno, que puede estar relacionado, pero es otro terreno, y que lo comenta de una manera totalmente distinta, porque los estilos que tienen ambos son completamente diferentes. Chappelle calmado y tranquilo, mientras que Burr dice lo que quiere, como quiere, cuando quiere, grita, no grita, insulta, no insulta. Bueno, Chappelle también insulta, pero me refiero a que es más feroz o es más vehemente el modo como lo hace Burr que el modo como lo hace Chappelle. Y al final, pues
ha podido resultar bien en el sentido de que, tal como comentábamos con Chappelle, Chappelle es esa representación de que se puede decir lo que se quiera sin tener ningún problema. Y Burr también. Burr puede insultar a quien quiera y no tiene problema. Incluso termina trabajando con Disney en una franquicia de Star Wars como un personaje de los importantes, de los principales. Con Disney, de todas las cosas, ¿no? Sí, insultando, diciendo lo que quiera y sin ningún tipo de problema. Entonces yo creo que por eso se refuerza la idea de que de los pocos trabajos que todavía quedan intactos con todo como se puede decir, el movimiento de cancelación, el movimiento, pues, cancelación o censura. Sí que se le ha dicho el cancel movement, pero al final es censura por un grupo. Yo creo que esa censura viene de un grupo pequeño, o no pequeño, pero viene de unos pocos que intentan ayudar a un grupo más grande imponiendo sus pensamientos a todo el mundo. Y el que no piense como nosotros está en contra de nosotros. Así que únetenos o estás contra nosotros. Que eso también estaría para debate de ver hasta qué punto el imponer, el querer imponer a todo coste, sin necesariamente escuchar ambas partes, es necesariamente positivo para pues, una sociedad, ¿no? Hasta qué punto el cancelar todo lo que no esté a mi favor o lo que hable mal de mí colabora a un desarrollo social. Que eso es otro tema, pues incluso que se ha venido desarrollando a lo largo de estos años. Pero yo creo que Burr representa el hecho de que no necesariamente se necesita ser políticamente, bueno, ninguno de los dos, porque al final Chappelle también hace lo mismo, pero yo creo que de los dos Burr es el que representa que no necesita ser políticamente correcto para dar su opinión que representa la de muchos, pero que lo da de cierta manera que parece extrema, pero que al final refleja el pensamiento de una sociedad, porque al final si no lo representara nadie escucharía lo que él hace, o si no gustara su mensaje nadie lo escucharía. Yo creo que por eso es que, digamos, se refuerza el pensamiento de que al final la comedia es de los pocos trabajos que no se ve afectado, los pocos trabajos públicos, en el sentido de ser mediático, ser persona mediática, ser figura pública, es de los pocos trabajos donde la figura pública no se ve manipulado, controlada por fuerzas de grupos que tienen ciertos intereses en algunas secciones, ya sea grupos referentes con los temas de drogas, sea referentes al tema racial, sea referentes al tema de la orientación sexual, ese laburo, esa profesión que no tiene ningún tipo de problema con ello, si se sabe hacer bien, porque pues también están las otras personas que pueden sucumbir ante la presión y pueden tenerle algún tipo de miedo o respeto ese grupo, pero por lo general es de esas pocas profesiones que todavía no han sido como impregnadas o no han sido manipuladas desde ese modo. Y eso también ayudó al hecho de que pues antes a lo mejor se necesitaba de plataformas, se necesitaba de productoras, se necesitaba de gente para poder, digamos, eh, dar un mensaje y que eso pues al depender de eso debería tener distintos filtros, debería ser revisado y que hoy en día pues ya sea Netflix o sea el propio YouTube o Twitch son herramientas que permiten dar ese mensaje de manera más directa y que es algo que la gente al final quiere utilizar, quiere escuchar algo que no sea manipulado previamente por nadie, sino que salga. Me estoy quedando sin voz. En esto voy a salir un gacho porque me estoy quedando sin voz. Espérate, tomo agua. Pero quieren escuchar algo que salga natural o que al menos la esencia sea auténtica y que no sea manipulado, no sea, entre comillas, corporativamente manipulada por un grupo que quiera exponer su pensamiento o imponer su pensamiento a los demás sin, entre comillas, una negociación previa. Entonces, yo creo que no dar gracias, pero sí deberíamos por lo menos estar agradecidos de que todavía haya personas o haya esos espacios por ejemplo, de los Dave Chappelle o de los Bill Burr, donde se diga las cosas no políticamente correctas, que muchos no se atreven a decir por miedo,
pero que al final siempre consiguen salir y al final representan el pensamiento de mucha gente que a lo mejor no está de acuerdo con una imposición por parte de otros grupos. No minorías necesariamente, pero sí de otro, al final, cuando se impone algo, sea una minoría o sea una mayoría, no es atractivo para nadie y al final no se respeta la opinión del otro tampoco. Entonces, por eso creo que es positivo que todavía se tengan esas figuras como Dave Chappelle, como Bill Burr, como el propio Joe Rogan, y que al final, pues, permiten ese aspecto.